Hola, bienvenidos a Pausa. Soy Clara Lorena y en este espacio mi objetivo es entregar alimento espiritual para crecer como personas. Vimos en el video pasado que ser empático no es algo que se aprende, es más bien un don. Si aún no lo has visto, dejo aquí abajo en la descripción el link para que puedas echarle un vistazo. Un empático es una persona que se pone en los zapatos de los demás hasta el punto de sentir las emociones y el dolor como si fuesen propios. Si eres empático o altamente sensible, es muy importante protegerte. Es una línea delgada, pero el empático debe luchar constantemente hasta lograr un balance entre control, autodisciplina y un sano aislamiento emocional. Ahora, señoras y señores empáticos, les dejo aquí algunos tips de sobrevivencia. Número 1. Blindaje. Esto significa crear un escudo entre uno y los sentimientos externos, lo cual se puede hacer de varias maneras. La más común es la visualización de un campo de fuerza alrededor, un campo que en lenguaje simple no es más que pura energía. Mientras más real sea la imagen en tu mente, más fuerte será la protección. Puedes visualizar una esfera de luz azul o blanca o de metal o de fuego. La verdad es que eso da lo mismo. Lo importante es que tenga sentido para ti y que sientas que creas una barrera de protección. Esto no es solo imaginación. Recuerda que tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no. Solo construye un campo de energía a tu alrededor y tu mente lo hará realidad. Número 2. Conoce tu propia mente. Es fundamental conocerse a sí mismo de manera profunda y tener toda la información acerca de uno mismo y de las emociones propias. Esto para que puedas darte cuenta si los sentimientos que te invaden son o no tuyos. Si de la nada empiezas a sentirte enojado, pregúntate si ese enojo es tuyo o si lo estás absorbiendo de alguien más. Aprende a analizar cómo te sientes luego de pasar tiempo con otras personas para que así puedas distinguir quiénes son perjudiciales para tu salud y quiénes no. La única opción que tienes es limitar tu interacción con estas personas. Gran parte de la ansiedad, la depresión o el dolor crónico que a lo mejor sufres puede ser recogido de otras personas y aquí el principal afectado es tu sistema inmunológico y eso te deja muy vulnerable frente a enfermedades, por ejemplo, como la alergia o el lupus. Número 3. Establecer límites. El hecho de que quizás podamos ayudar a otra persona afligida no significa que necesariamente debemos hacerlo. Un empático por lo regular entrega demasiado espacio a los demás y toda su energía la destina a resolver los problemas de otros. Les ayuda a recuperar su equilibrio, pero esto muchas veces lo hace sacrificando su propia energía. Así que si eres empático, debes aprender a decir que no. Quizás algunas personas se molesten, es cierto, pero quienes intenten manipularte o controlarte no son personas centradas y mucho menos tienen el control de sus vidas. Así que es importantísimo recordar que sus emociones no son tus emociones. En definitiva, tu bienestar no depende de que ellos estén bien. Número 4. Aprende a bloquear. Hay varias cosas que puedes poner en práctica si en algún momento quieres bloquear la antena de la empatía. La primera es centrarte en tu respiración. Esto es, cerrar los ojos y respirar profundamente, despacio, enfocando toda tu atención en escuchar tu respiración. Revisa si sientes más cansancio en una parte que en otra, si tienes la boca tensa o el ceño fruncido, por ejemplo. Escucha a tu cuerpo a través de las sensaciones físicas que vayas experimentando. Se trata de sentir y no de pensar y de centrarte en ti mismo de forma tal que la conexión empática que puedas estar sintiendo en ese momento se disuelve. Lo bueno es que esto lo puedes poner en práctica en cualquier parte y sin llamar la atención. Número 5. Limpia tu cuerpo energético a menudo. Como empático, eres un polo de atracción emocional. Los sentimientos pueden aferrarse a ti como el pelo de un gato. Por lo tanto, es vital que de vez en cuando limpies todas las vibraciones y emociones que no son tuyas. De lo contrario, la tensión crece y crece. Hay un límite para lo que cualquier persona puede soportar y si no, tu sistema nervioso termina colapsando. Si la situación se sale de control, puedes verte tentado a convertirte en una persona solitaria, retraída, en un ermitaño, que es la vía de escape más común. O peor aún, puedes terminar enfermándote. En cualquier momento del día que te sientas abrumado como en una olla de presión, practica simplemente inhalar y exhalar. Es la forma en que le permites a tu sistema nervioso volver a su centro. Número 6. Aprende a meditar.
Este es un tiempo que te dedicas a ti mismo. No te sientas mal si tienes que decir que no a alguien porque tu bienestar debe ser tu prioridad número 1. Con la meditación te relajas, te limpias a ti mismo, sientes tu cuerpo más liviano y usas el poder de la mente para erradicar todo lo negativo o todo lo que está de más en tu vida. La meditación también te ayuda a manejar de mejor manera las situaciones estresantes. Para la mayoría de los empáticos, las áreas más problemáticas se ubican alrededor del corazón y en la cabeza, que son los chakras más afectados en el día a día. Los chakras son tus centros espirituales y energéticos. Mantenerlos limpios de toda negatividad es vital para un empático y esto puedes hacerlo a través de la meditación. Número 7. Practica algún deporte. Puede ser yoga o un arte marcial como el tai chi, ya que incluyen ejercicios que enseñan a tomar conciencia de tu propio cuerpo, tu estado emocional y mental. Pero en realidad da lo mismo, incluso basta con bailar. No olvides que el ejercicio hace mucho más que tonificar nuestro cuerpo. Te libera de las emociones atrapadas, remueve las toxinas de tu cuerpo a través del sudor, mejora tu estado de ánimo, te energiza, incrementa tu sensación de felicidad y sobre todo construye un fuerte campo energético a tu alrededor. Número 8. Toma mucha agua. El cuerpo está hecho en un 75% de agua y en algunos ese porcentaje se eleva al 95%. Así que es por eso que este elemento es tan importante en la escala de autocuidado para un empático o una persona altamente sensible. Pocos nos damos cuenta de que pasamos el día deshidratados, pero la verdad es que una ingesta deficiente de agua afecta nuestro campo energético y físico. También tu estado general de bienestar y acelera el envejecimiento. Un empático necesita mucha agua, así que por lo menos debes tomar 8 vasos al día. Número 9. Cuidado con la dieta. Lo mejor para tu balance en general es llevar una dieta sana y nutritiva, eliminando cualquier comida adictiva o tóxica, ya que los empáticos tienden a reaccionar mucho más ante ellas. Si un empático come mal, se sentirá mal. Recuerda que todo es energía y que todo vibra en distintas frecuencias. Mientras más alta la vibración, más alta será la frecuencia energética. A los empáticos les afecta cualquier cosa que tenga baja vibración, ejemplo, las drogas, el alcohol o la comida chatarra. Por lo mismo, asegúrate de que tu refrigerador esté lleno de verduras y de frutas frescas. Número 10. Usa sal de mar. Hipócrates, el padre de la medicina, fue uno de los primeros en descubrir el poder de la sal de mar, después de darse cuenta de lo rápido que sanaban las heridas de los pescadores. La sal también tiene un efecto purificador capaz de disolver las energías negativas tanto del cuerpo energético como del cuerpo físico. Esto es especialmente importante si tuviste un día agotador luego de interactuar con otros humanos cargados de estrés y de energías negativas. Así que idealmente toma un baño de tina con sal de mar y relájate a media luz. Número 11. Mantente lejos de la negatividad. Es fácil que un empático absorba emociones negativas. Si un empático siente que está siendo atacado todo el tiempo, que los demás le faltan el respeto, se vuelve muy vulnerable. Este es el lado oscuro y un peligro real para un empático, porque ve y siente mucho más que una persona promedio. En este escenario lo más aconsejable es distanciarse y no permitir que los sentimientos de otros con baja vibración continúen ejerciendo daño. Número 12. Evita a los vampiros energéticos. Tu propia sensibilidad te vuelve especialmente atractivo a ojos de los vampiros energéticos, cuyo miedo o rabia pueden alterar tu energía y tu paz. Estos vampiros hacen mucho más que robar tu energía física. Son especialmente peligrosos los narcisistas que no tienen empatía y solo están preocupados de sí mismos, o los sociópatas, ya que pueden hacerte creer que no vales nada y que no mereces amor. Otros vampiros peligrosos son la víctima, el hablador crónico o el rey del drama. Así que mucho cuidado, porque si eres tan sensible como para que los olores o la luz te molesten, imagina lo que te puede pasar con estos clones de Drácula. Número 13. Desarrolla tu creatividad. En un mundo dominado por la rutina, las personas casi nunca tenemos tiempo para ser creativos, pero esta es justamente una de las mejores herramientas de autosanación que tiene a mano un empático. Cuando te sientes bien, todo está bien, así que crea algo en lo que puedas canalizar toda tu pasión y tu interés.
Sin duda, esto tiene un efecto inmediato, revitalizador en tu psiquis. Cuando haces algo que amas, te mantienes alejado de los sentimientos oscuros. Número 14. Sánate con la Madre Tierra. Estar en contacto con los elementos propios del planeta tiene un efecto sanador para cualquier empático. Caminar con los pies descalzos sobre el pasto o sentarse debajo de un árbol, por ejemplo, les permite a los empáticos conectarse con la energía del planeta y encontrar el balance justo que necesitan. Así que el empático debe convertirse en visitante asiduo de parques naturales o espacios abiertos lejos de la contaminación urbana y del estrés. También las gemas tienen un efecto curativo, pues son capaces de remover las energías negativas acumuladas por un empático. Ellos son tan sensibles que solamente con tomarlas sienten toda su vibración sanadora. Número 15. Límpiate con incienso. El incienso ha estado presente en nuestras vidas desde tiempos inmemoriales. Es fácil de encontrar y lo venden en todas partes. Antiguamente se usaba para limpiar los espacios de energías negativas, pero hoy se usa para purificar el aire, para liberarnos, para despertar la conciencia y hasta para mejorar el estado de ánimo. El cedro y la mirra son recomendados para situaciones donde se necesita limpieza y protección, así como también la lavanda, el coco y el sándalo. Pues bien, y como todos somos distintos, no siempre lo que funciona para una persona es válido para otra, así que hay que probar con distintas combinaciones de estos tips que acabamos de repasar. La idea es que tú encuentres lo que a ti te funciona. Lo que sí es cierto es que como empático o persona altamente sensible, deberás preocuparte siempre por mantener un cuerpo resiliente, una mente tranquila y un campo energético fuerte. Si te gustó el contenido de este video, no te vayas sin hacer clic en me gusta y también comparte y suscríbete. Así contribuyes a la difusión de estos mensajes de crecimiento espiritual, amor y paz. Así que nos vemos pronto. Mucha luz.